Saludos y bienvenido a su espacio Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación. Vamos a conversar en esta sección Bajo la Acacia sobre un tema que lo hemos intitulado El arquetipo de la sabiduría, el real camino hacia la luz. ¿Cuántos persiguen la sabiduría y confunden con conocimiento? Hay un dicho popular: tiene un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. El pueblo, en su sabiduría, caracteriza a quien menciona mucha información dejando poco o nada al análisis profundo, que es la real ayuda a la formación. Veamos. Sabiduría es una palabra utilizada con diferentes significados según se trate del emisor y del contexto. Para abordar el tema, lo primero que debemos revisar es su definición, que según el diccionario de la Real Academia Española, el cual nos señala que tiene 3 variantes o 3 variables. Primero, un grado más alto del conocimiento. Segundo, una conducta prudente en la vida o en los negocios. Tercero, un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Pero además de lo anterior, el diccionario nos lleva a la sabiduría eterna o sabiduría increada como una referencia religiosa al verbo divino. El origen etimológico de la palabra se ha establecido que deriva del latín, concretamente del verbo sapere, el cual, además de su significado inmediato, saber, tiene en italiano varios más. Significa poder, ser capaz de, incluso tener inteligencia y buen gusto. Esta última sección se relaciona con sápidos, que en su inicio califica a los que tienen gusto y sabor, a los sabrosos. En el siglo II, Apuleyo le agrega el significado de sabor al significado de sabor el de contenido, y de allí fue decantándose hacia la palabra sabio, como aquellas personas que acumulan mucho conocimiento añadida a la virtud, que es la zapata de la explicación de las raíces que conforman la palabra sabio y sabiduría. Teniendo ya una idea sobre la base de su etimología, nos debemos preguntar sobre el punto de partida de la noción de sabiduría, su modelo original y primario. ¿Cuál es su arquetipo? En su raíz encontramos algunas pistas y desde allí una muestra de su evolución. La palabra sabiduría es algo más que una suma de conocimientos, e incluso va más allá de la aplicación práctica de los mismos. La sabiduría ha sido tratada desde la antigüedad. El mejor ejemplo lo tenemos en la figura de la diosa griega de la paz, la civilización, estrategia, de la ciencia, de la justicia, de la habilidad y de la sabiduría, Palas Ateneas. En la mitología romana, Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, la estrategia militar, además de ser la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Miren, qué interesante, la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. Pero en el mundo real, el rey Salomón, el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, es considerado como un arquetipo de sabiduría. La palabra sapiencia se utiliza como sinónimo de sabiduría. Sapiencia deriva del latín, de la suma de 2 partes diferenciadas, sapiens, que significa saber, y el sufijo ia, que indica cualidad. Generalmente se considera que se obtiene sapiencia mediante la experiencia, aunque no es descartable adquirirla mediante el estudio y la formación. Platón consideraba que la adquisición del conocimiento consistía en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas, antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. Y la belleza era la idea más excelsa, que se identificaba con el bien y la verdad, no la realidad. Fíjense, la belleza se identificaba con el bien y la verdad, no la realidad, porque realmente el bien y la verdad no pueden ser grotescos. En la realidad hay mucho de grotesco. En las tradiciones relacionadas con las leyendas del Santo Grial, el objeto precioso y difícil de alcanzar es la sabiduría. En el marco del helenismo, que significó una justaposición de culturas, lo que significó una clara influencia tanto en la filosofía hebrea en general como en la cábala en particular.
De allí que Aristóbulo, a mediados del siglo II después de Cristo, pretende demostrar que tanto Pitágoras como Platón tenían conocimiento de los libros del Antiguo Testamento. Lo cierto es que autores como Nicolás de Avignano señalan que en el libro de la sabiduría, escrito probablemente en el siglo I a.C., hay una clara reminiscencia tanto del platonismo como del pitagorismo. La cábala, una expresión de la corriente neoplatónica desarrollada en el marco de la filosofía hebrea, coloca la sabiduría como segunda sefira o esfera del árbol de la vida, el cual se compone de 10 emanaciones espirituales por parte del Creador, a través de las cuales dio origen a todo lo existente. Así la sabiduría procede directamente del número 1, la corona o la providencia equilibrante, y deriva hacia el 3, la inteligencia siempre activa. No se puede acceder al 1 sin pasar y obtener la cualidad de la sabiduría. Continuando en este breve repaso por algunas de las antiguas corrientes del pensamiento, los gnósticos, que es una doctrina según la cual los iniciados se salvan mediante la gnosia, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe, la relacionan con Sofía. Para este grupo de corrientes sincréticas filosóficos religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético por la institucionalidad oficial católica. Sofía es un conocimiento liberador, que no es la opinión, la doxa de la que nos habla Platón. Las opiniones se componen de eikaisia, o el desarrollo de la imaginación en el sentido de fantasía, y de la pisti, o sea, la fe. Hoy, en el mundo de las comunicaciones avasallantes y complejas, se juega normalmente con la opinión o doxa, y la mayoría, no todos, por supuesto, de los líderes sociales, sean políticos, periodistas, gremiales, religiosos, salen de los límites de la opinión, bien por ignorancia, flojera o manipulación, utilizando herramientas retóricas como las falacias, entre otras. Platón oponía a la doxa la episteme, que para el griego era intentar alcanzar el conocimiento del mundo de las ideas, mientras que para nosotros en un plano más cotidiano es buscar saber por medio de la gnosis o el conocimiento cabal. Conocimiento no es fe ni viceversa. La fe es una virtud teologal y como tal es de gran importancia. No hay conocimiento porque la comprensión del Creador está fuera del alcance de nuestro ser y solamente se podría conseguir en un estado de misticismo que propone la unión del alma con Dios por diversos medios, como el ascetismo, devoción, amor, contemplación, entre otros. Racionalmente es difícil definir el arquetipo de la sabiduría, siendo su naturaleza fluida, cambiante, como la inmensa mayoría de lo existente en el mundo manifestado. Hermann Hesse en su Siddhartha escribió: sí, el que realmente quiere encontrar y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina. El saber es comunicable, pero la sabiduría no. Se la puede vivir, pero nunca explicar ni enseñar. Entonces, fin de la cita. Entonces, después de lo dicho, cabe preguntarnos, ¿cómo percibimos la sabiduría siendo tan elusiva? No es fácil por ser exclusivamente individual. En el transcurrir de nuestra vida, cuando colocamos cada día una nueva piedra en el edificio existencial que levantamos, nos encontramos con una construcción ordenada y armónica o viceversa. Si satisface nuestra alma y enriquece nuestro espíritu sobre la base de la virtud, porque se basa no en la opinión vaga y charlatana del acomodo social momentáneo, sino en la búsqueda dentro de sí mismo, en el yo interior, allí donde no hay público ni aplauso, esa sensación de encontrarse con el grado más alto del conocimiento, aquel que te lleva al verbo divino, más allá del acto de fe, sino con la conciencia plena de su existencia sobre la base de comprender la realidad del cosmos y del microcosmos, entonces podremos estar en el camino de la sabiduría que nos ilumina. Un buen ejemplo es la sucesión de arquetipos femeninos que Carl Jung llamó Eva, Elena, María y Sofía, donde Eva sería la mujer de vida absolutamente corporal, dedicada puramente a la satisfacción de los apetitos. Elena sería más espiritual que Eva y María culminaría la espiritualidad pura. Para Jung, el arquetipo femenino más elevado no es María, sino Sofía, ya que ésta ha recuperado el cuerpo que María, con su énfasis en lo espiritual, ha perdido, logrando reunir lo disperso.
Nosotros, seres humanos, difícilmente llegamos al grado de espiritualidad de María, pero sí podemos llegar a la sabiduría que representa Sofía, aplicándose el adagio menos es más. Porque en nuestro plano existencial, Sofía conoce los mármoles negros y blancos, las luces y las sombras, el cosmos y el microcosmos, y como tal simboliza la sabiduría que, desde alguna forma, requiere comprender lo variado de lo existente en el cosmos y en el interior del mundo. Con este video hemos pretendido establecer la gran diferencia existente entre lo que es sabiduría, el conocimiento profundo, denso, que te lo da los estudios y la experiencia, y la opinión, que es el conocimiento vulgar, diario, usualmente contaminado por la moda. Platón lo trabajó con profundidad a través del mito de la caverna, el mito de Giges y otras herramientas filosóficas que utilizó, y nosotros lo que hemos querido es hacer un breve resumen a los fines de establecer la importancia del mismo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Thank you.